Hola amigos, bienvenidos a una edición más de las tertulias Vainina desde algún lugar de nuestro continente, con nuestro invitado especial, David Zambrano. David tiene más de 20 años de experiencia como ex fiscal y además como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Estaremos conversando sobre un tema que a todos en algunos momentos hemos pensado que existe y en otros momentos no nos atrevemos a hablar de él. La semana pasada, David, estuvimos conversando sobre un tema muy importante que es violencia de género. Muchas gracias, Nina, por la invitación a tu tertulia y sobre todo por la importancia de este tema que es la violencia de género en nuestro país y que es un tema que no pasa de moda. Cobra mucha importancia cada día en nuestro país porque se está visibilizando mucho más el problema de la violencia hacia la mujer. Así es, David, y es por eso que decidimos hacer esta secuencia de programas. Como bien mencionas, es un tema que cada día surge más y más y más, porque hay más personas que se atreven a hablar del tema. Ya estuvimos conversando sobre qué es violencia de género, cómo reconocerla, cómo saber que estoy en una situación de violencia de género. David, ¿pero qué hago después? Eso es importante. Lo primero, felicitar a aquella mujer que rompe ese ciclo de violencia, ese círculo de violencia y decide poner la denuncia. Y como tú dices, ¿a dónde voy? Exacto. Importantísimo. Hay una fiscalía especializada de familia en la provincia de Panamá que está en el área de Caledonia. Allí es la fiscalía especializada en asuntos de familia y el menor que atiende todo lo que es la provincia de Panamá. Si la persona es de San Miguelito, igualmente en San Miguelito, en el área de Plaza Conquistador, también está ubicada la fiscalía especializada en asuntos de familia. Eso en el mejor de los casos que la persona pueda desplazarse hacia ese lugar. Pero ¿qué pasa si no puede llegar hasta Caledonia en el caso de que vivas en Panamá o no puedas ir al área del Conquistador en San Miguelito? Puedes buscar las fiscalías subregionales que están ubicadas en cada corregimiento para que allí te tomen la denuncia, hagan toda la tramitación respectiva, te den las medidas de protección y posteriormente ellos envían eso a la sección especializada de familia. David, muy interesante todo lo que me estás contando, pero ¿qué pasa si todavía no he ido o no tomo la decisión de ir a la Fiscalía de Familia? Vamos a hablar específicamente de cuando tenemos violencia física o violencia psicológica muy marcada. ¿Qué hago primero? ¿Voy directo a la Fiscalía o estoy toda golpeada? ¿Voy a la Fiscalía? ¿Voy a un cuarto de urgencia? ¿Qué hago? Si la persona está muy lastimada, puede llamar a la policía. La policía es el primer interviniente, son los encargados de acudir al lugar. Si la persona le explica, estoy lastimada, no puedo caminar, estoy sangrando, la policía inmediatamente va a ir al lugar donde se encuentra la víctima y la va a llevar al centro de salud o instalación médica más cercana. Una vez la estabilicen, por decirlo así, los médicos y ella pueda ya desplazarse, la policía la va a llevar entonces a la fiscalía respectiva, que es la fiscalía especializada en asuntos de familia. Excelente. Solo necesita cargar su cédula y bueno, en el peor de los casos, que tenga que salir huyendo de su hogar por su seguridad, no hay problema. Eso, la cédula no va a ser el inconveniente para que no le tomen la denuncia. Claro, quiere decir entonces, dependiendo de la gravedad en cómo se encuentra la persona, ya sea físicamente, psicológicamente, debe primero llamar a la policía. Exacto. La policía debe acudir al lugar y va a tomar control de la situación y va a guiar a la persona en el proceso. Exactamente. ¿Por qué se pide o es lo más recomendable que sea la policía? Porque si la persona está muy lastimada y el agresor está cerca, o la agresora también podría ser, y la policía va a tomar las medidas de precaución para evitar que se continúe dando la agresión. Claro, que siga el ciclo y que pase a una situación y puede aprender a la persona, al agresor, y llevarlo inmediatamente ante las autoridades. Mira, David, aquí hay un tema muy importante y es que en la mayoría de los casos, las personas no se atreven a colocar las denuncias. No se atreven por temor al agresor o no se atreven por algo que comentábamos tras cámaras, que es el revictimizarnos, porque el proceso te revictimiza, te hace pasar por esa situación una y otra vez. Entonces, también me mencionabas algo muy importante y es que si no llamo a la policía y voy al hospital,
¿Debo informar en el hospital que las heridas o las lesiones que tengo son producto de una situación de violencia dentro de mi relación? Sí, esa es la otra alternativa que puede que le ocurra a la persona que es víctima. Puede que tenga los medios para llegar a una sala de urgencias de un hospital, por decirte Santo Tomás, San Miguel Arcángel, en fin, cualquier entidad de salud. El médico que la atiende, al momento de la entrevista, le va a preguntar si esas heridas fueron producto de violencia doméstica. Y el médico llena el formulario de reporte de violencia doméstica y va a tomarle todos los datos a la víctima, porque muchas veces la persona en el instante, el miedo, el temor que tiene, el estrés, la ansiedad, no le permite decir es que yo después de aquí voy a ir a denunciar. Sí. Entonces, ¿qué hacen los médicos por obligación de la ley? Ellos llenan el reporte y lo envían a la Fiscalía de Familia. Solo que toma algo de tiempo, claro está, porque los médicos no mandan eso inmediatamente, sino al día siguiente, dependiendo de cómo esté el manejo interno administrativo dentro del hospital. Pero como médicos ellos están obligados a hacer el reporte. Interesante. Quiero agradecer al Hotel Hampton by Hilton por permitirnos sus instalaciones para una edición más de las Tertulias Vainina, a Femtrip por la producción de este programa y por llevar las redes sociales, las Tertulias Vainina, pero sobre todo a nuestro especial David Zambrano. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más de las Tertulias Vainina. David, cuéntanos, una vez que yo como persona voy al hospital, hablo con el doctor y le digo que las lesiones físicas o psicológicas que tengo en ese momento son producto de una relación o de una situación que estoy manteniendo. Me comentaste que hay algo que hace el médico. ¿Qué hace el médico con esa denuncia? Ok, una vez la persona acude a la instalación de salud para recibir la atención médica respectiva, y por lo general los médicos sospechan de que las heridas son producto de violencia doméstica, llenan un formulario de sospecha de violencia doméstica e entrevistan a la persona, a la víctima, toman sus datos personales y una vez que ya tengan toda esa información, la remiten entonces a la dirección médica para enviarla a la fiscalía. Cuando esa nota, ese registro de sospecha llega a la Fiscalía de Familia, la Fiscalía inicia entonces la investigación tratando primero de localizar a la víctima para tomarle la entrevista respectiva, para ampliar y saber qué fue lo que pasó, quién cometió el hecho y todas estas cosas que necesita, toda esta información que necesita la Fiscalía para iniciar una investigación y además de eso empezar a darle las medidas de protección que requiere la víctima. Muy importante lo que menciona David, porque si vamos en retrospectiva, primero yo debo determinar y darme cuenta que estoy en una situación de violencia. Posterior a eso debo hablar, debo acudir a un estamento, ya sea a un hospital o llamar a la policía en el momento que está ocurriendo la agresión. Una vez que esto ocurre, entonces, ya sea la policía o el médico hace un reporte que pasa a la Fiscalía Familiar, es lo que menciona. Pero allí, ¿qué sigue? Porque, ¿qué pasa, David? Lo que cuentan las víctimas es que, es cierto, ponen la denuncia, van al hospital, se atienden, pero ahí quedó, no pasó nada. ¿Por qué hay un retraso o es que el proceso se dilata? Explíquenos un poco más para que la persona que nos escucha puedan comprender que tal vez es un proceso largo, pero que tiene su porqué. Ok, hay una realidad a la cual no escapa nuestro sistema de justicia en el país, que es la saturación del sistema. Y en este caso específico, el delito de violencia doméstica es un delito muy, por decir así, se le llama el día a día, son demasiados casos. Entonces saturan nuestro sistema de denuncia, que muchas de ellas, ojo, son válidas, pero hay algunas otras que están siendo utilizadas para ejercer presión sobre la persona, te denuncié, ahora quiero esto. Entonces ahí hay que hacer un filtro. La Fiscalía atiende las denuncias dependiendo de la gravedad de lo que estamos viendo, porque hay denuncias, por decir tenida, que la víctima llegue con la cabeza rota, que se dio una situación donde tuvo que salir del hogar por seguridad. Esa es una prioridad para la Fiscalía. Claro, sí. Hay otras situaciones donde la persona dice, no, es solamente me grita. Entonces, es una violencia psicológica,
hay que entrar a profundizar un poco más. Entonces, la Fiscalía, hay prioridades que ellos establecen por cuestiones de manejo y para aprovechar el recurso. Entonces, no es que se olviden de las denuncias, sino es que se le da prioridad a aquella donde la persona corre peligro, porque se ha dado caso que la víctima interpone la denuncia y el agresor sigue acechando en los alrededores de la casa. Por supuesto, entiendo que entonces nuestro sistema lo que está buscando es atacar primero aquellas situaciones en las que la víctima corre peligro. Exactamente. Ok. Ahora bien, una vez que pasa por ese proceso, ¿qué hay con esta revictimización? David, es muy difícil colocar una denuncia de violencia porque es revivir la historia una y otra vez. Sí, el sistema, cuando la Fiscalía recibe a la persona para tomarle la entrevista, o sea, la denuncia, trata de que esa persona ese mismo día acuda a la unidad de protección de víctimas para que sea evaluada psicológicamente. Si la persona viene con golpes, se le envía a medicatura forense para tomarle la foto respectiva, para que el médico la atienda, todo tratando de que ese mismo día la persona pueda ser atendida integralmente para evitar lo que tú nos dices, Nina, la revictimización, de llamar a la persona para nuevamente que nos cuente la historia, se acuerde de lo que le pasó y le provoque esa revictimización a la víctima, que es lo que no se quiere en la Fiscalía. Pero siempre se trata de que la persona, el día que interpone la denuncia, todo ese paquete por decirte así, de peritos y expertos, le hagan los análisis respectivos para acreditarlo dentro de la investigación. Claro, entiendo que es un proceso largo, Sí. un proceso de mucho detalle, de mucha pregunta y respuesta hacia aquella persona que está siendo victimizada. Tú me mencionabas algo muy importante, David, y es que puede en algunos casos ser violencia de género, en otros casos puede ser violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? La violencia intrafamiliar prácticamente radica en la violencia que ejerce un esposo a la esposa, a su concubina, a su expareja, porque muchas personas piensan que no, ya nos separamos, tenemos un hijo en común, él me agrede, me insulta en la calle, por teléfono, y ya eso no es violencia doméstica. No, es violencia doméstica porque hay un vínculo, que es un hijo o dos hijos, o están casados, o han convivido por más de 5 años en una unión de hecho. Incluso hoy día la Fiscalía de Familia está tratando de llevar esta línea que nos establece el código, porque en este delito hay que apoyarse específicamente en el código el Código Penal, pero también apoyarse en el Código de la Familia y Civil. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una relación de más de 2 meses, no somos novios, de repente estamos conviviendo, Sí. tenemos 2 meses, pero tenemos el ánimo de convivencia. ¿Qué es esto? De que, por ejemplo, compramos muebles juntos, nos mudamos juntos, tenemos un presupuesto familiar juntos, yo hago el súper, tú pagas la cuenta, allí hay un vínculo. Sí. Y eso es violencia doméstica. David, tú mencionas algo que es muy interesante. Hace unos años, el que tú estuvieses iniciando una relación de pareja no era considerado violencia intrafamiliar. Y tú ahora mencionas que sí, que una vez que hay un vínculo, una intención de convivencia, o sea, quiere decir, nosotros tenemos un mes, pero ya, como bien mencionaste, hemos comprado de juntos, estamos alquilando un lugar y ya tenemos una vida, o vivimos bajo el mismo techo, ya eso es considerado violencia intrafamiliar entonces. Sí. La ley específicamente en el Código Penal no nos establece tiempos, nos dice unión de hecho o que tenga más de 5 años, pero debido a la incidencia de este delito, como tú lo has dicho, Nina, de parejas que están empezando, se está ahora retomando ese tema apoyado en el Código Civil, Código de la Familia, que establece que es el vínculo. Y el vínculo me lo define 2 meses y hay más de 2 meses y hay ánimo de convivencia, tenemos un presupuesto familiar como pareja, empezamos a comprar muebles, alquilamos una casa o de repente estamos en
en el papeleo para comprar una. Exacto. Entonces entra dentro de violencia doméstica y obviamente la parte que también me preguntabas, que es la violencia de género, viene en esta parte, ¿qué pasa con aquella mujer que no entra dentro de ese ánimo de convivencia en los 2 meses? Entonces tenemos la parte de la violencia psicológica, que es lo que se le está llamando violencia de género. El novio que es acosador, que es maltratador psicológico, que anda espiando, anda sometiendo a su novia, la humilla, la maltrata. Todo eso es recogido dentro de la violencia psicológica y eso también es considerado un delito. Aquí tengo una pregunta adicional, David. ¿Qué sucede si este tipo de abuso se da, pero no con una pareja, sino con un compañero de trabajo, con un familiar? Porque cuando hablábamos de la violencia y del abuso psicológico, físico, enmarcaba más personas. Entonces, en el ámbito legal, ¿ampara también este tipo de agresión si no hay una relación de pareja? Sí. En el caso de que sean familiares, que tienen un vínculo familiar, es violencia doméstica. Okay. Así sea psicológica, física o económica, que es el otro tanto de violencia intrafamiliar. La violencia psicológica lo abarca esto, el novio, el amigo, y también está la otra parte que el código amplía, que es la violencia del compañero de trabajo, del jefe, de una persona que acude a la misma iglesia que yo, que me está acosando. Entonces, también es considerado un delito esta práctica. O sea con la legislación nueva, desde el 2013 para acá, que busca evitar el maltrato a la mujer, se amplía el espectro para tratar de proteger en lo posible la figura de la mujer de todo tipo de violencia. ¿Y ese tipo de denuncia sigue el mismo proceso, el mismo curso? Sí, la persona puede acudir a cualquiera de las subregionales, de las fiscalías subregionales, o si tiene la oportunidad de ir a la sede principal de atención primaria, que es donde está las antiguas oficinas del Tribunal Electoral en la vía Porra. Sí. Ahí en el Parque Porra, disculpa. Al lado ahí de la Embajada de España, ese edificio, allí puede presentar la denuncia. Muy importante. Ahora, David, bien, ¿cómo estas cosas son muy difíciles de probar? ¿Qué cosas puedo llevar yo como soporte legal para comprobar que un compañero de trabajo, que un familiar, que un vecino me está acosando, me está agrediendo? Porque puedo yo pensar que una grabación de mi cámara de celular, por ejemplo, pero también me habla de que hay una ley de que yo no puedo grabar a una persona porque viene a ser una privacidad. O puedo yo pensar que mis conversaciones por WhatsApp o una nota de voz, ¿estas cosas sí funcionan? Los medios tecnológicos nos sirven en los casos de violencia, llámese psicológica o violencia doméstica, porque la víctima recibe chat amenazante, mensaje de voz, de audio, video, o le manda, ¿qué te puedo decir? Hace llamadas constantes en horas que no son las adecuadas, 2, 3 de la mañana, Sí. o cada 10 minutos. Entonces la víctima debe conservar ese celular. ¿Por qué? Porque la fiscalía va a hacer, sí, el procedimiento respectivo ante la autoridad para hacer extracción de todas esas conversaciones del teléfono y poder acreditar lo que está haciendo el agresor. Entonces, si tú borras los chats, le vas a dar un poquito más de trabajo al técnico para poder extraerlo, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es, si vas a presentar la denuncia, guarda toda esa evidencia en tu celular, no lo borres, y por eso es que a veces muchos agresores lo primero que hacen con la víctima es tratar de agarrar el celular, quitárselo, botarlo, para eliminar esa evidencia. Amigas y amigos que nos están viendo, que por favor no borren esas evidencias. En la medida de las posibilidades, guarden los videos, guarden las conversaciones, guarden los chats, guarden las notas de voz, porque como bien menciona David, eso nos va a servir para que el proceso sea mucho más rápido. Se me ocurre, y tú me dirás si esto es factible, que como no sé si me van a quitar el teléfono o no, porque es lo que suele ocurrir, ¿puedo yo enviarle esta evidencia a otra persona? Por ejemplo,
recibo los mensajes de chat y se los envío a mi mamá, se los envío a un amigo, las notas de voz, cosas de que si pierdo mi teléfono, alguien está guardando esta información. Sí, en el peor de los casos, sería recomendable compartir esta información con una persona de confianza. ¿Por qué? Porque si el agresor le quita el teléfono celular, obviamente va a destruirlo y se va a perder toda la evidencia, casi la mayoría de la evidencia. Pero si yo le envío o reenvío esos mensajes de audio, esos mensajes de texto a otra persona, eso puede ser extraído verificando de que salió de tu teléfono, de que se recibió a tal hora, el día tal, y tú lo acreditas a través del testimonio que tú estás rindiendo ante la fiscalía. No se preocupen tanto de si la frecuencia de llamada se va a perder, de que me llamaba cada 5 minutos. Las compañías telefónicas tienen registro de las llamadas que realizan las personas a los teléfonos. Entonces, y las antenas también te ubican de dónde vino la llamada y alguna otra serie de información que se puede traer dependiendo de lo que tú como víctima le aportes a la fiscalía en cuanto a información. Me parece genial. ¿Qué pasa con estas personas que se encuentran en lugares muy aislados? Hemos conversado sobre acudir a la policía, hemos conversado de acudir a las fiscalías, pero ¿qué pasa con las personas que se encuentran en el interior del país o inclusive las personas que nos están viendo de otros países, que tal vez los nombres no sean los mismos? ¿Dónde estas personas o cómo pueden estas personas hacer esas denuncias? Bueno, como te recomendaba, la primera autoridad siempre es la autoridad de policía, la policía del área. En caso tal, si no, sería la fiscalía. Pero en áreas apartadas habría que tomar en cuenta la accesibilidad a la misma. Entonces, si no contamos con teléfono, no contamos con nada de esto, si un vecino se percata de lo que está sucediendo, sabe que esa persona no tiene celular, no tiene cómo comunicarse, puede hacer una llamada anónima, el vecino, el familiar que tiene conocimiento de lo que está pasando y de manera anónima dice tal lugar, se ubica a la señora tal o el niño tal o la persona tal y está siendo víctima de violencia y le explica y no da su nombre ni cédula ni nada, solo la dirección y la ubicación exacta de la persona que está siendo agredida. Un punto tan importante, David, porque muchas veces a través de las paredes del edificio Se escucha. se escucha. Cuando pasas enfrente de la casa se escucha. Cuando lo ves en el carro se escucha. Ves a los niños cómo llegan a la escuela. Entonces, saber que algo está ocurriendo dentro de las cuatro paredes de un supuesto hogar es importante que nosotros también levantemos la mano y hagamos la denuncia. Si nos equivocamos, bueno, qué pena, voy y pido perdón. Pero yo me atrevería a asegurar de que cuando esa chispita del corazón te dice que algo está pasando en la puerta del lado, es porque es cierto. Sí, es un tema muy importante, Nina, porque como sociedad debemos tener y tomar más conciencia y acción con respecto a este tema. Se han dado casos lamentables en donde la víctima ha fallecido y me llama la atención de que te enteras de que los vecinos escucharon los gritos y nadie llamó. Entonces, sí, podemos hacer la denuncia de manera anónima. En la ciudad, en las curvas, tenemos la ventaja de que hay páginas como Crime Stopper, creo que se llama la página, en donde tú entras y pones tu denuncia de manera anónima. Solo que da la dirección, la persona que está siendo víctima, o sea, te da las facilidades, las herramientas para que la autoridad conozca de lo que está viviendo esa persona. A veces son niños inocentes que no tienen quien los defienda. Y tú como vecino, como familiar, debes actuar. Si no quieres dar tu nombre, hazlo de manera anónima. Claro que sí. Mira, una vez que hemos empezado este ciclo de la denuncia, y ya conversamos de que toma un tiempo, de que se va a pasar a diferentes entidades. ¿Cómo hacemos esa parte de la protección? Porque ¿qué pasa? En este ciclo, si el agresor no es separado de la víctima, si no hay una barrera inclusive, ha estado la barrera, el agresor sigue agrediendo en un medio, en otro, en un lugar, en otro. Entonces, ¿cómo logramos romper ese círculo para que
esta persona que está siendo agredida no llegue al caso de fallecer? Ok. La fiscalía inmediatamente recibe la entrevista, tiene la obligación de dictar medidas de protección a favor de la víctima. Del catálogo de medidas de protección con que le permite el código, el fiscal decidirá si un desalojo, una orden de alejamiento, vigilancia supervisada de la policía, incluso llegar hasta los extremos ya de los brazaletes electrónicos que por fin se están viendo y que se está empezando a implementar en ese país. Exacto. Está empezando a darse esto del brazalete electrónico. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a esa víctima. Como tú bien lo mencionaste, muchas veces la víctima murió con una orden de protección. Sí, tienes una orden de protección, la has llevado a la policía, la has llevado a tu trabajo, la has llevado a todas partes y la víctima fallece. Exacto. Entonces, esto requiere una colaboración no solo de las autoridades, sino también de la sociedad. Y por eso yo siempre hago énfasis en esto de que tenemos que asumir nuestro rol como sociedad de proteger no solo a la mujer, a los niños, a esa persona vulnerable que está siendo maltratada, a los adultos mayores, que ahora la ley también amplía el maltrato a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que velar por la seguridad de estas personas. La fiscalía sí es un brazo que puede tomar las medidas, pero requiere del apoyo y colaboración de la sociedad. Entonces, las medidas de protección, hay un sinnúmero de ellas que buscan proteger a la víctima, pero también siento que hace falta como un poquito más. Claro. ¿Por qué? Porque se necesitan más albergues para estas mujeres que son víctimas de violencia y no trabajan y dependen de su agresor. Sí. Tienen niños que mantener y se dice, denuncie quién me mantiene. Entonces, le pueden dar la oportunidad, pero ve acá, tenemos un albergue, tenemos este programa para que pueda empezar una nueva vida alejado de este agresor. Y creo que allí es donde haría falta un poco más de presupuesto por parte del Estado para dar esas herramientas que la ley le exige, que el Estado cumpla con esto, pero como que hay que ir recordándole siempre de que hay que apoyar estos planes y estas herramientas que hay que darle a las víctimas de este tipo. Claro, es poder tener las herramientas para cerrar el ciclo, ¿no? Porque una cosa es separarte de la familia o del agresor, más bien, pero ¿dónde te coloco? Exacto. ¿Qué hago? ¿Qué hago después? ¿Cómo ayudo a esa señora, a ese joven, a ese niño, a ese adulto mayor a reinsertarse en la sociedad? A saber que no porque ha pasado por una situación de violencia es menos que nadie, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí entra mucho en las herramientas que nos daba nuestra amiga Mayna en el capítulo de Tenor, el soporte psicológico que puedes conseguir en el Ministerio de Salud y las otras actividades que mencionabas. Sin embargo, David, este proceso toma un tiempo. Que como bien mencionaste, por nuestro sistema, ahora mismo nuestro sistema penal es un poco tedioso, pero yo exhorto a que no lo detengan, porque ocurre la otra parte. Pongo la primera denuncia y cuando llaman a la víctima nuevamente, entonces me retracto. Exacto. Ya no soy víctima. Es una situación que a veces es frustrante para los funcionarios del Ministerio Público, en especial los que trabajan en este tipo de delitos, el delito de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Llegabas a la audiencia a hacer la imputación y cuando aparecían en la sala estaba la víctima y su agresor agarrados de la mano, entonces la víctima te mira como tú estás queriendo hacerle daño a mi esposo, al padre de mis hijos. Entonces, a mi sustentor. Entonces frustra un poco al sistema porque se nos fue esa víctima y muchas veces, como te dije, porque este es el que me mantiene. Sí. A mí en lo personal me tocó una madrugada atender a una víctima, su esposo, según ella, la primera pelea, discusión en su vida y le dio con un bate de béisbol en la cabeza. Pero cuando yo la siento y le digo, le explico qué es el delito, ella me dice, no, yo no voy a poner denuncia porque este es el padre de mis hijos y es el que me mantiene. Entonces, hasta ahí llegamos. No podemos, como fiscalía, traspasar en ese momento esa línea que le ofrece de protección de acogerse al artículo 25 y no declarar. Pero y en ese momento,
no hay algo que la ley pudiese hacer como la persona va al hospital, es cierto, pone la denuncia, va a la policía, pero ahí no podría entrar medicatura forense, un trato psicológico para evitar, porque, a ver, David, es obvio que si me pegó una vez me pegó dos veces, Ok, y a la tercera me mató. hay que aclarar algo, ¿sí? El delito de violencia doméstica no se puede desistir. O sea, yo pongo la denuncia y no la puedo quitar. El Estado, por proteger a esa víctima, tiene la obligación de continuar con el proceso. Okay. Enfrenta conflicto el Estado cuando la víctima dice me acojo al artículo 25, que constitucionalmente le da el derecho de no declarar en contra Otra. de un familiar. Entonces, si la víctima me dice yo me acojo al 25 y no voy a participar en más nada, como fiscalía me es complicado poder llevar más elementos de prueba para poder enjuiciar a esa persona. Quiero agradecer al Hotel Hampton by Hilton por abrirnos las puertas a una edición más de las tertulias con Nina desde algún lugar de nuestro continente, a FemTrip por la producción de este programa y por llevar las redes sociales, y sobre todo a nuestro invitado David Zambrano, quien tiene muchísima experiencia en este tema. David, quiero entrar un momentito en estadísticas. ¿Cómo podríamos mencionar o medir quiénes son los más y quiénes son los menos? Las personas que culminan el proceso una vez puesta una denuncia o las personas que desisten del proceso en cualquier punto de... Bueno, Nina, una pregunta importantísima. Te hablo por mi experiencia cuando estuve en el área de familia, cuando trabajaba para el Ministerio Público, era frustrante. Era frustrante porque muchas veces la persona ya se le pasaba, por decir así, la rabia, el dolor, la ansiedad, todo lo que había provocado ir a poner la denuncia y después simplemente no querían participar. Se acogían al artículo 25 o no querían colaborar con la investigación. Se llevaba a juicio o se podía llevar a una suspensión del proceso en el mejor de los casos, en el caso de que la víctima nos dijera, bueno, es que no quiero continuar con el proceso, pero tampoco quiero que él siga agrediendo. Entonces la ley te da en este tipo de delitos una suspensión del proceso sujeta a condición, en donde se le va a imponer unas condiciones al agresor para evitar de que vuelva a agredir a la víctima. Entonces muchas se iban por esa opción, pero la gran mayoría no terminaban el proceso. Qué pena escuchar esto porque cada día vemos más y más en la televisión, en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, cómo tantas personas son víctimas de este tipo de agresión. Entonces, la idea de hacer esta clase de programas, David, es para concientizar un poquito más, para dar esas herramientas, esos comentarios que nos ayudan a darnos cuenta primero que estamos en la misma situación. Sí. Porque como ya mencionábamos en el programa anterior, la víctima crea una codependencia. Entonces le cuesta darse cuenta que en realidad está en un círculo de violencia. Entonces, yo te agradezco muchísimo, David, por toda tu expertise, por el tiempo que nos has dedicado a este programa, para hablarnos un poquito a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y vamos a dar un recorderis. Saber que estoy en una situación de violencia. Dependiendo de la gravedad del momento, si debo acudir al médico o si debo llamar a la policía inmediatamente para cortar el ciclo de inmediato. Sabemos que esto va a llevar entonces a una serie de entrevistas, a una serie de toma de muestras, de análisis médicos, para poder tener un expediente completo, y tú me dirás si me equivoco o si aprendí bien, ¿no? Un expediente completo de todo lo que está ocurriendo y hace cuánto está ocurriendo, ¿no? Ahí entonces se tomarán medidas. Si es separarme, si es separar al agresor, si inclusive va preso, y entonces hasta que llegue a el juicio final o el estamento final que decidirá cuál será la pena del agresor. David, yo no sé cómo agradecerte honestamente, yo solo quiero pedirte que tú nos des un mensaje final para tantas personas que van a escucharte y van a verte en qué hacer y cómo hacer. Bueno, el mensaje más que todo sería para esa chica o ese chico que inicia un noviazgo y en el noviazgo ya hay golpes, ya hay agresiones.
Eso no va a cambiar si te casas o te vas a vivir junto con esa persona. Eso va a seguir. Tú eres el que tiene que tomar la decisión de ponerle un freno ahora antes de que tenga consecuencias peores. Y ese papá, esa mamá que ejercen violencia doméstica sobre su pareja, recuerden que hay niños que están aprendiendo eso y lo van a replicar. Entonces, como sociedad, como familia, debemos fortalecernos para evitar e ir rompiendo ese ciclo de violencia doméstica desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades. Y cuando veamos que está pasando alrededor nuestro, denunciamos. Denunciemos el delito, apoyemos a esa persona, no le demos la espalda, porque la sociedad tiende a darle la espalda a denunciar al esposo, vamos a segregarla, vamos a apartarla. No, apoyemos a esa familia, a esa mujer, a ese hombre que está enfrentando una situación de violencia. Entonces, eso sería más que todo, Nina, y gracias a ti por darnos este espacio de poder informar y llevar ese mensajito a las personas para que tomen conciencia. Excelente, muchísimas gracias a todos. Les exhorto a que nos sigan en nuestras redes sociales, Las Tertulias Vainina, nuestra página en YouTube y en Instagram. David, muchísimas gracias. De verdad que para mí ha sido un honor tenerte en la casa de Las Tertulias Vainina. Un placer. A la orden para lo que... Chao.